3 alcaldes cayeron en un solo día. 3 presidentes municipales de Morelos fueron detenidos este miércoles 20 de mayo de 2026 como parte de la Operación Enjambre, la estrategia federal diseñada para desmantelar las redes de extorsión que operan desde los propios ayuntamientos de México. No fueron detenidos por robo, no fueron detenidos por homicidio, fueron detenidos por extorsión, el delito que más daño causa a la vida cotidiana de millones de mexicanos. El delito que obliga a los tenderos a pagar cuota para abrir su negocio. El delito que cierra restaurantes, talleres, farmacias y negocios familiares. El delito que convierte a los gobiernos municipales en cómplices del crimen organizado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció las detenciones desde su cuenta oficial. Elementos de la Fiscalía General de la República, la SSPC y la Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron 4 órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, conocida como FEMDO. El primero en caer fue Agustín Toledano Amaro, presidente municipal en funciones de Atlatlahuacán. Toledano fue electo para el periodo 2024 a 2027, cobijado por el Partido Acción Nacional. Un alcalde panista en funciones, detenido por la Fiscalía Federal, acusado de extorsión. El segundo fue Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla. Sánchez Zavala gobernó ese municipio entre 2009 y 2012, también por el PAN. Un exalcalde que dejó el cargo hace 14 años y que las investigaciones federales alcanzaron más de una década después. Además de los 2 ediles, en el operativo fueron detenidos una mujer y un hombre cuya identidad no ha sido revelada oficialmente. 4 personas en total. Y el golpe más grande estaba por llegar. Harfuch adelantó que las acciones continuaban para cumplimentar la orden de aprehensión contra Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, la segunda ciudad más importante de Morelos. Horas después, medios nacionales confirmaron que Corona Damián también fue detenido. 3 ediles en un solo día. Cuautla no es un municipio menor. Es la cabecera de la región oriente de Morelos, con más de 200,000 habitantes y funciona como centro comercial, educativo y de servicios para toda la zona. La detención de su alcalde envía una señal inequívoca. La Operación Enjambre no va solo por funcionarios menores de municipios pequeños, va por las cabezas. Pero para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que conocer qué es la Operación Enjambre, de dónde viene y por qué está golpeando a Morelos con tanta fuerza. La Operación Enjambre no nació en Morelos, nació en el Estado de México, donde las autoridades federales desmantelaron una red de funcionarios públicos vinculados con grupos criminales que operaban redes de extorsión, secuestro, homicidio y desaparición forzada desde los propios ayuntamientos. La Fiscalía del Estado de México obtuvo sentencias contra 20 personas, con penas acumuladas que suman 1,146 años y 6 meses de prisión. 1,146 años. Eso da una idea de la gravedad de los delitos que se probaron ante los tribunales. La llegada de la Operación Enjambre a Morelos demuestra que las investigaciones no se limitan a un solo estado. Las autoridades federales están replicando la estrategia en entidades donde la extorsión desde los gobiernos municipales ha sido documentada como un problema sistémico, y Morelos es uno de los estados donde ese problema es más agudo. Las detenciones de hoy no son las primeras de la Operación Enjambre en Morelos. En marzo de 2026, la misma estrategia derivó en la captura de 3 funcionarios del ayuntamiento de Amacuzac, señalados por el delito de extorsión agravada. Los detenidos fueron Patricia N., quien se desempeñaba como síndica municipal, Azucena N., identificada como regidora, y Alejandro Vladimir N., quien fungía como tesorero del ayuntamiento. Una síndica, una regidora y un tesorero. 3 de los cargos más importantes de un gobierno municipal. Todos detenidos por extorsionar a los ciudadanos que supuestamente representaban. Pero en Amacuzac la operación reveló algo más grave. Durante un cateo en un inmueble de la colonia centro del municipio, los agentes federales detuvieron también a Carlos N., alias El Camarón, identificado por las autoridades como presunto operador y mando criminal relacionado con el grupo delictivo La Familia Michoacana. El Camarón operaba desde el propio municipio, bajo la protección de los funcionarios que acababan de ser detenidos. Ese es el patrón que la Operación Enjambre está exponiendo. No son funcionarios corruptos que actúan por cuenta propia. Son piezas de una estructura criminal que utiliza a los ayuntamientos como fachada para sus operaciones de extorsión. El crimen organizado no solo extorsiona desde afuera, se mete adentro. Coloca a sus operadores en la síndica, en la regiduría, en la tesorería.
y desde esos cargos cobra cuotas, amenaza a comerciantes, controla mercados y castiga a quien se niegue a pagar. La familia michoacana tiene una presencia documentada en Morelos que se remonta al menos a 2010. Según reportes de inteligencia de la SSPC, la organización criminal controla amplias zonas del oriente y sur del estado, donde opera redes de narcomenudeo, extorsión, secuestro, robo de vehículos y cobro de derecho de piso a comercios, transportistas y productores agrícolas. Los municipios de Yecapixtla, Atlatlahuacán, Cuautla, Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla y Axochiapan han sido identificados como zonas donde la familia michoacana mantiene operaciones permanentes. Pero no es la única organización. En el poniente del estado, el CJNG ha expandido su presencia desde Guerrero. Y en la zona norte, grupos locales vinculados a ambas organizaciones compiten por el control de Cuernavaca y sus alrededores. Morelos es un estado pequeño, con apenas 4.879 kilómetros cuadrados y una población de poco más de 2 millones de habitantes. Tiene una superficie menor que la de muchos municipios de Chihuahua o Sonora. Pero esa compactación geográfica es precisamente lo que lo convierte en un territorio tan disputado. Las distancias son cortas. Los mercados están concentrados y el control de unos pocos municipios da acceso a toda la entidad. Desde Morelos se puede llegar a la Ciudad de México en menos de una hora. Desde Morelos se accede a Guerrero, uno de los estados con mayor producción de amapola y presencia criminal del país. Y desde Morelos se conecta con Puebla, donde al menos 7 organizaciones criminales operan simultáneamente. Es un nodo estratégico en el centro del país. Un punto donde convergen rutas de tráfico de drogas, armas y personas. Y es en ese territorio donde los alcaldes cobran cuotas a los comerciantes que se supone deberían proteger. La Estrategia Nacional contra la Extorsión fue presentada por García Harfuch en julio de 2025. Se estructura en 4 ejes fundamentales. El primero es la cancelación inmediata de las líneas móviles de los extorsionadores. El segundo es la apertura de denuncia en las fiscalías estatales y de una carpeta de investigación cuando la extorsión es presencial. El tercero es el despliegue de células de inteligencia e investigación en la zona con la finalidad de detener a los responsables. Y el cuarto es la investigación mediante el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia. Es la aplicación del tercer y cuarto eje lo que produjo las detenciones de hoy. Las células de inteligencia infiltraron las redes de extorsión de los ayuntamientos de Morelos, documentaron los pagos, identificaron a los operadores y construyeron los expedientes que la FEMDO presentó ante un juez para obtener las órdenes de aprehensión. Y el Centro Nacional de Inteligencia proporcionó la información que permitió localizar y capturar a los objetivos. En enero de 2026, antes de la operación Enjambre formal, el gobierno de Morelos ya había reportado detenciones relevantes en Cuautla y Yecapixtla relacionadas con extorsión agravada a comercios, cobro de derecho de piso y agresiones contra negocios y transporte. Esas detenciones fueron el inicio de una investigación que 5 meses después culminó con la caída de los propios alcaldes. La extorsión es el delito que más afecta a la economía cotidiana de los mexicanos. No requiere narcolaboratorios ni cargamentos de droga. No necesita monstruos blindados ni drones con explosivos. Solo necesita una amenaza, un teléfono y la certeza de que la víctima no denunciará. Y cuando el extorsionador es el propio gobierno municipal, la víctima sabe que denunciar es inútil porque el sistema de justicia local está controlado por los mismos que la extorsionan. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, la extorsión es uno de los delitos con mayor cifra negra en México. La gran mayoría de las víctimas no denuncian porque consideran que es una pérdida de tiempo, porque desconfían de las autoridades o porque temen represalias. En municipios donde el alcalde, la síndica, los regidores y el tesorero son parte de la red de extorsión, denunciar es literalmente acudir ante el criminal a denunciar el crimen. Eso es exactamente lo que la Operación Enjambre está rompiendo. Al detener a los funcionarios que lideran las redes de extorsión desde los ayuntamientos, las autoridades federales están enviando un mensaje a los ciudadanos. La denuncia sí funciona, pero no ante las autoridades locales comprometidas, sino ante las instancias federales que operan por encima de la corrupción municipal. Y el mensaje a los funcionarios que participan en estas redes es igualmente claro. No importa si eres alcalde, síndico, regidor o tesorero. No importa si llevas 14 años fuera del cargo, como Irving Sánchez Zavala. No importa si eres el edil de la segunda ciudad más importante del estado, como Jesús Corona Damián. La FEMDO tiene tu expediente. El Centro Nacional de Inteligencia tiene tu información y la Operación Enjambre viene por ti.
3 alcaldes y un exalcalde detenidos en un solo día en Morelos. 3 funcionarios de Amacuzac capturados en marzo. Un operador de la familia michoacana encontrado durante un cateo en una colonia centro de un municipio. 1.146 años de pena acumulada en el Estado de México por la misma operación. La Operación Enjambre no es un operativo mediático. Es una campaña sostenida que está destruyendo las redes que convierten a los ayuntamientos mexicanos en sucursales del crimen organizado. Y su alcance ya es nacional. La primera fase de la Operación Enjambre se desplegó en el Estado de México, donde las autoridades intervinieron municipios como Amanalco, Naucalpan, Ixtapaluca, Tejupilco, Tonatico y Ecatepec. Las investigaciones incluyeron a alcaldes, mandos policíacos y exfuncionarios señalados por posibles vínculos con la familia michoacana y el CJNG. 20 exservidores públicos procesados durante esa primera fase acumularon condenas superiores a los 1.146 años de prisión. No son años simbólicos. Son sentencias firmes por homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada y evasión de presos. En febrero de 2026, la Operación Enjambre cruzó la frontera estatal hacia Jalisco, donde fue detenido Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila y militante de Morena. El edil era investigado por presuntos esquemas de extorsión contra empresarios relacionados con la industria tequilera y cervecera, además de posibles nexos con una célula ligada al CJNG. El alcalde de Tequila extorsionando a los tequileros. La ironía es brutal, pero la realidad que expone es más brutal todavía. En México hay municipios donde los alcaldes son los jefes de la extorsión. Y en marzo de 2026, la operación aterrizó en Morelos. Los primeros golpes fueron en Amacuzac, donde cayeron la síndica, la regidora y el tesorero. Y el Camarón, mando de la familia michoacana. Pero esas detenciones revelaron una red mucho más amplia. El 23 de febrero, antes incluso de la fase formal de la enjambre en Morelos, las autoridades habían detenido a Edgar N., conocido como el Conta o el Gordo, de 38 años, identificado como operador de la Unión Tepito en la región de Cuautla. El Conta estaba relacionado con agresiones armadas y homicidios de actores políticos en la región. También coordinaba la compra y distribución de droga en Cuautla y dirigía una célula conocida como Los Colombianos, dedicada a la extorsión a través de préstamos de dinero. Además, se le vinculó con actividades de despojo y enajenación de propiedades, principalmente en Lomas de Cocoyoc en Yautepec y Cuautla, mientras mantenía operaciones en el corredor de los Altos de Morelos, los municipios de Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahuacán y Totolapán. La Unión Tepito operando en Morelos, la familia michoacana controlando Amacuzac, el CJNG penetrando desde Guerrero, y los alcaldes de Atlatlahuacán, Yecapixtla y Cuautla presuntamente facilitando la extorsión desde sus cargos públicos. Ahora hay que detenerse en el mapa criminal de Morelos porque la complejidad es extraordinaria. Un estudio académico publicado por la revista Dialnet documentó que al menos 5 cárteles y grupos del crimen organizado se disputan el control del territorio en el oriente de Morelos. El CJNG, que incluye células de Guerreros Unidos, la familia michoacana, los Rojos, los Tlahuicas y los Mayas. 5 organizaciones criminales operando simultáneamente en un estado de menos de 5.000 kilómetros cuadrados. Cada una de estas organizaciones necesita control sobre los ayuntamientos para operar. Necesitan que los policías municipales no patrullen ciertas zonas. Necesitan que los permisos de construcción se otorguen sin preguntas. Necesitan que los mercados públicos paguen cuotas sin denunciar. Necesitan que los registros civiles emitan documentos falsos. Y necesitan que los presidentes municipales miren hacia otro lado, o, mejor aún, que sean parte de la red. El estudio documenta casos emblemáticos de nexos entre instituciones del Estado y el crimen organizado en Morelos. Uno de los más reveladores es el de un operador del CJNG conocido como el Profe, que antes de convertirse en jefe de plaza del cártel trabajaba en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Un funcionario judicial convertido en líder criminal. Un hombre que pasó del escritorio de la Procuraduría a la jefatura de sicarios del CJNG en el oriente de Morelos. Y ese no es un caso aislado. El patrón se repite en municipio tras municipio. Funcionarios que trabajan para el Estado de día y para el cártel de noche. Policías municipales que cobran nómina del ayuntamiento y nómina del narcotráfico. Tesoreros que administran los recursos públicos y los recursos criminales. Regidores que votan leyes y después cobran cuotas. La detención del Conta reveló otro ángulo del problema. La extorsión a través de préstamos de dinero,
conocida como gota a gota o préstamos express. Esta modalidad, asociada históricamente con redes colombianas, se ha expandido en Morelos y en otros estados del centro de México. Los prestamistas cobran intereses de hasta el 40% semanal. Cuando el deudor no puede pagar, los cobradores recurren a la violencia, golpizas, amenazas a familiares, incendio de negocios y, en casos extremos, homicidio. El CONTA coordinaba esa red bajo el paraguas de la Unión Tepito, la organización criminal más poderosa de la Ciudad de México, que ha extendido sus operaciones de extorsión al Estado de México, Morelos e Hidalgo. La conexión entre la Unión Tepito y Morelos es un dato que pocos han analizado en profundidad. La organización criminal capitalina no solo controla el comercio ilegal en Tepito y el centro histórico de la Ciudad de México, ha proyectado su poder hacia el sur, aprovechando las rutas que conectan la capital con Cuernavaca y Cuautla a través de la Autopista del Sol y la Carretera Federal. Morelos se ha convertido en una extensión del territorio de la Unión, donde operadores como el CONTA coordinan la distribución de droga, la extorsión y el despojo de propiedades bajo el mismo modelo que la organización aplica en la capital. El corredor de los Altos de Morelos, que comprende Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahuacán y Totolapán, es la zona donde se cruzan estas dinámicas criminales. Es el territorio donde la familia michoacana sube desde Guerrero, donde el CJNG penetra desde el sur, donde la Unión Tepito baja desde la Ciudad de México, y donde los grupos locales como los rojos, los tlahuicas y los mayas intentan mantener sus feudos. Y en medio de todo, los ayuntamientos de esos municipios son el premio que todos disputan. Atlatlahuacán, donde gobernaba el ahora detenido Agustín Toledano Amaro, se encuentra exactamente en ese corredor. Yecapixtla, donde gobernó Irving Sánchez Zavala, también. Y Cuautla, donde gobernaba Jesús Corona Damián, es el centro comercial y logístico de toda la región. 3 municipios del corredor criminal más disputado de Morelos, 3 alcaldes detenidos en un solo día. La Operación Enjambre no eligió esos municipios al azar. Los eligió porque son los nodos donde el crimen organizado y el poder político se fusionan hasta ser indistinguibles. Y ahora, con los 3 ediles detenidos, las preguntas se multiplican. ¿Cuántos otros municipios de Morelos están bajo investigación? ¿Cuántos funcionarios más serán detenidos? ¿Y hasta dónde llegarán las líneas de investigación que la FEMDO y el Centro Nacional de Inteligencia están siguiendo? Porque esa es la realidad que estas detenciones exponen. En México hay municipios donde el gobierno local no sirve a los ciudadanos, sirve al cártel, donde el cobro de impuestos es un pretexto para la extorsión, donde los permisos de construcción se condicionan a pagos ilegales, donde los mercados públicos pagan derecho de piso al alcalde, no al municipio, y donde los transportistas, los comerciantes, los restauranteros y los vendedores ambulantes viven bajo un régimen de terror institucionalizado que combina la violencia del crimen organizado con la legitimidad del cargo público. Morelos no es el único estado con este problema. Es uno de los 32. Pero la Operación Enjambre está demostrando que la Fiscalía Federal tiene la capacidad de identificar, investigar y capturar a los funcionarios corruptos cuando las fiscalías locales no pueden o no quieren hacerlo. La pregunta que queda es cuántos municipios más serán tocados por la Operación Enjambre. ¿Cuántos alcaldes, síndicos, regidores y tesoreros de cuántos estados están en la mira de la FEMDO y del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Y cuántos de ellos están leyendo las noticias de este miércoles preguntándose si serán los próximos? Harfuch lo dijo con claridad. Las acciones continúan y las investigaciones siguen. La Operación Enjambre no terminó con las detenciones de hoy. Es un proceso activo, con operativos en distintos puntos de Morelos y con líneas de investigación que se extienden a otras entidades. Pero hay algo más profundo que merece ser analizado, porque la Operación Enjambre no es solo una operación policial, es un cambio de paradigma en la forma en que México enfrenta la extorsión. Durante décadas, la estrategia de seguridad del gobierno mexicano se concentró en los grandes capos, los líderes de los cárteles, los productores de droga, los traficantes de fentanilo. Y esa estrategia produjo resultados. La captura del Chapo, la muerte del Mencho, la detención del Mayo Zambada. Pero mientras los titulares celebraban esas capturas, la extorsión seguía creciendo en silencio. Porque la extorsión no la ejecutan los grandes capos. La ejecutan los operadores locales, los policías municipales, los regidores, los síndicos, los tesoreros y, como ahora se ha demostrado, los propios alcaldes. La extorsión es el impuesto invisible del crimen organizado. No aparece en los recibos, no se declara ante el SAT, no genera facturas, pero se cobra todos los días,
En todos los mercados, en todas las tiendas, en todos los puestos ambulantes, en todos los bares, en todos los restaurantes, en todos los talleres mecánicos y en todas las tortillerías de los municipios controlados por el narco. Y el impacto económico es devastador. Según estimaciones del Instituto para la Economía y la Paz, el costo de la violencia en México alcanzó los 4.6 billones de pesos en 2025, equivalentes al 21.5% del PIB. La extorsión representa una porción significativa de ese costo, no solo por el dinero que los ciudadanos pagan a los criminales, sino por los negocios que cierran, los empleos que se pierden, las inversiones que no llegan y las comunidades que se empobrecen porque nadie quiere invertir donde el cártel controla el ayuntamiento. En Cuautla, donde gobernaba Jesús Corona Damián hasta esta mañana, el impacto de la extorsión es visible en las calles. Negocios que cierran antes del anochecer. Restaurantes que pagan cuota semanal para poder operar. Transportistas que incluyen el cobro de piso en sus costos de operación, encareciendo el precio de todo lo que consumen los ciudadanos. La extorsión funciona como un impuesto regresivo que afecta proporcionalmente más a los pobres, porque los comerciantes pequeños no tienen margen para absorber el costo adicional y lo trasladan directamente al precio de sus productos. Cuando el alcalde de un municipio es parte de la red de extorsión, el sistema se perfecciona, porque el alcalde tiene acceso a los padrones de contribuyentes, a los registros de permisos comerciales, a las listas de licencias de funcionamiento y a toda la información fiscal del municipio. Sabe exactamente quién vende qué, dónde opera, cuánto factura y cuánto puede pagar. Esa información en manos del crimen organizado convierte a cada comerciante registrado en un objetivo. Y el registro municipal se transforma en un directorio de víctimas. La FEMDO, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, es la instancia que obtuvo las órdenes de aprehensión contra los 3 alcaldes de Morelos. Eso es significativo porque la FEMDO no investiga delitos menores, investiga delincuencia organizada. Eso significa que la acusación contra Toledano, Sánchez Zavala y Corona Damián no es por actos individuales de corrupción, es por participar en una estructura de delincuencia organizada dedicada a la extorsión. Son cargos graves, son cargos federales y pueden llevar a décadas de prisión. La Estrategia Nacional contra la Extorsión que Harfuch presentó en julio de 2025 incluía un dato que pocos destacaron en su momento. La SSPC anunció la implementación de un número de emergencia específico y confidencial para que los ciudadanos pudieran denunciar extorsiones sin que las denuncias pasaran por las fiscalías locales, que en muchos municipios están comprometidas por el mismo crimen organizado. La idea era crear un canal directo entre la víctima y las autoridades federales, saltándose a las autoridades locales que podrían ser cómplices. Esa arquitectura de denuncia es la que permitió construir los expedientes que hoy llevaron a la detención de 3 alcaldes. Las víctimas denunciaron ante la Federación lo que no podían denunciar ante su propio municipio, y la FEMDO convirtió esas denuncias en órdenes de aprehensión. La Operación Enjambre ya ha producido resultados en 3 estados, Estado de México, Jalisco y Morelos. En el Estado de México, 20 exservidores públicos fueron sentenciados a más de 1,146 años de prisión. En Jalisco, cayó el alcalde de Tequila por extorsionar a empresarios tequileros, y en Morelos, en 2 meses, cayeron 3 funcionarios de Amacuzac, un mando de la familia michoacana, un operador de la Unión Tepito y ahora 3 alcaldes. El patrón es claro. La Enjambre no es un operativo de un día. Es una campaña que se extiende de estado en estado, de municipio en municipio, identificando a los funcionarios que trabajan para el crimen organizado y construyendo expedientes que los llevan ante un juez federal. Y cada detención produce un efecto cascada. Porque cuando cae un alcalde, los funcionarios que trabajaban para él empiezan a buscar acuerdos con la fiscalía. Y cuando un tesorero decide cooperar, revela los flujos de dinero. Y cuando los flujos de dinero se exponen, aparecen los nombres de los operadores criminales que estaban detrás del esquema. Y así, cada pieza que cae derriba a la siguiente. Agustín Toledano Amaro, Irving Sánchez Zavala, Jesús Corona Damián. 3 nombres que esta mañana representaban al poder público en 3 municipios de Morelos. 3 nombres que esta noche son reos del sistema de justicia federal, acusados de ser parte de una estructura de delincuencia organizada dedicada a la extorsión. Patricia N., Azucena N., Alejandro Vladimir N., Carlos N., El Camarón, Edgar N., El Conta. 3 funcionarios y 2 operadores criminales que cayeron antes que los alcaldes y que probablemente proporcionaron la información que llevó a la detención de los ediles. La Operación Enjambre avanza de municipio en municipio, de ayuntamiento en ayuntamiento.
destruyendo las redes que convirtieron a los gobiernos locales de Morelos en franquicias del crimen organizado. Y lo que empezó en el Estado de México, con 1.146 años de sentencias acumuladas, ahora se extiende a Morelos, a Jalisco y, según las señales que envía la SSPC, a los estados que sigan. Porque en México hay más de 2.400 municipios, y en muchos de ellos el alcalde no trabaja para los ciudadanos, trabaja para el cártel. La Operación Enjambre llegó para cambiar eso. Un ayuntamiento a la vez. En el Estado de México cayeron alcaldes y mandos policíacos de 6 municipios. En Jalisco cayó el alcalde de Tequila. En Morelos, en marzo, cayeron la síndica, la regidora y el tesorero de Amacuzac junto con el camarón de la familia michoacana. En febrero cayó el conta de la Unión Tepito en Cuautla. Y hoy cayeron 3 alcaldes de un solo golpe. La velocidad se está acelerando. Los objetivos son cada vez más grandes. Y la red de inteligencia que alimenta a la FEMDO y al Centro Nacional de Inteligencia crece con cada detención, porque cada funcionario capturado tiene incentivos para cooperar y señalar a los demás. Morelos es el campo de batalla más reciente de la Operación Enjambre, pero no será el último. Porque si hay algo que estas detenciones han demostrado es que el problema de la extorsión desde los ayuntamientos no es exclusivo de un estado ni de un partido político. Toledano Amaro era del PAN. Sánchez Zavala era del PAN. Rivera Navarro en Tequila era de Morena. Los funcionarios de Amacuzac operaban bajo una estructura criminal transpartidista. La extorsión no tiene ideología, solo tiene interés. Y la Operación Enjambre no tiene partido, solo tiene órdenes de aprehensión. 3 alcaldes cayeron hoy en Morelos. Mañana podría ser en Guerrero, o en Puebla, o en Veracruz, o en cualquiera de los más de 2.400 municipios donde el crimen organizado ha convertido al gobierno local en su negocio. La pregunta ya no es si la enjambre llegará a tu estado. La pregunta es cuándo. Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahuacán. Irving Sánchez Zavala, expresidente de Yecapixtla. Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla. 3 nombres que esta mañana representaban al poder público en Morelos. 3 nombres que esta noche son reos del sistema de justicia federal, acusados de utilizar sus cargos para extorsionar a los ciudadanos que los eligieron. En marzo cayeron la síndica, la regidora y el tesorero de Amacuzac, junto con el camarón de la familia michoacana. En mayo cayeron 3 alcaldes y una 4ª persona aún sin identificar. La Operación Enjambre avanza de municipio en municipio, de ayuntamiento en ayuntamiento, destruyendo las redes que convirtieron a los gobiernos locales de Morelos en franquicias del crimen organizado. Y lo que empezó en el Estado de México con 1.146 años de sentencias acumuladas ahora se extiende a Morelos. La pregunta no es si llegará a otros estados. La pregunta es cuándo.